Favor, indica tu nombre completo, tu RUT, inicia tu exposición. Perfecto, muchas gracias. Mi nombre es Vicente Bustos, mi RUT es 19671110. Soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y actualmente ayudante del Centro de Regulación y Competencia de la misma Casa de Estudios. El tema que vengo a exponer refiere específicamente a la reivindicación de la cláusula de Estado social y la necesidad de su fortalecimiento en la arquitectura de la futura propuesta de nueva Constitución. Acompaña esta presentación el desacuerdo con quienes han buscado instalar una línea de continuidad y compatibilidad con el Estado subsidiario en Chile, que formará parte de esta exposición en una primera sección para luego efectuar un breve análisis del anteproyecto en esta discusión. En primer lugar, quisiera referirme brevemente a una caracterización del Estado social. Como fórmula constitucional, esta refiere a un Estado que participa activamente en la construcción del bienestar general, uno que adquiere una responsabilidad relevante en la satisfacción de las condiciones vitales de existencia de las personas, cuya principal vía de expresión se encuentra en los derechos sociales. Descansa en los fundamentos de este modelo de Estado una crítica a la aproximación formal a la libertad. Por ello es que, para alcanzar una libertad real, corresponde al Estado, en los términos de la fórmula constitucional italiana, suprimir obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad entre los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de las personas en la organización política, económica y social del país. Por último, la satisfacción de las antedichas condiciones vitales de existencia es una responsabilidad estatal que se lleva a cabo mediante prestaciones o a través de la regulación, ya sea directamente por los órganos estatales o por la acción de particulares coordinada especialmente por el Estado. Por el contrario, y aquí la preocupación que mencionaba al principio, el modelo de Estado subsidiario consolidado en Chile parte de un supuesto distinto, sustentado en la preferencia de la iniciativa privada en la mayoría de los ámbitos de la vida social, inclusive en los derechos sociales, y restringiendo el actuar estatal a un campo competencial restringido, de no interferencia y apoyo a la actividad de los actores privados. Esta construcción en nuestro país, muy relevante para la redacción de la propuesta de nueva constitución, ha presentado problemas evidentes. Creo relevante recordar que es parte de ello lo que nos tiene precisamente en este proceso constitucional. Uno que no descansa únicamente en un texto, el texto constitucional de 1980, que cuenta con problemas de legitimidad de origen, sino que también en un pacto social incapaz de proteger a las mayorías de los efectos perniciosos de la mercantilización de los derechos sociales y del abuso de los poderes económicos. Todo ello con un Estado que no cuenta con las herramientas para hacer frente a estas situaciones, ya sea por pronunciamientos del Tribunal Constitucional, así como también con una cultura jurídica y política que ha limitado en los hechos dicha posibilidad. Así entendidos, y previo al análisis del texto propiamente tal, es importante afirmar que el Estado social y el Estado subsidiario, como ha sido entendido en Chile, son incompatibles entre sí en cuanto a su fundamento y su consecuencia. Respecto a lo primero, ambos modelos evalúan de modo distinto la capacidad de los seres humanos para satisfacer sus necesidades vitales. Mientras el Estado subsidiario la presume, justificando un cierto orden natural de las cosas que permitiría tolerar las desigualdades sociales bajo un prisma individualista del quehacer de cada persona, el Estado social hace consciente la incidencia de las condiciones políticas, económicas y sociales en el ejercicio real de la libertad de las personas. Respecto a sus consecuencias, el Estado subsidiario considera que ha de existir una preferencia de la acción privada, inclusive en materias sociales, como ya habíamos señalado, lo que trae como consecuencia un deber estatal de omisión y acción excepcional del Estado, como habíamos dicho también, con limitadas posibilidades para asegurar una efectiva garantía de los derechos sociales. En cambio, el Estado social asume una prioridad de la responsabilidad estatal en el campo de la denominada en el campo alemán procura existencial. Esto no se limita a su provisión directa, sino que inclusive, reconociendo la iniciativa privada y provisión mixta, como ha ocurrido en Chile también durante los últimos años, esta debe sujetarse a un nuevo régimen que asegure la efectiva garantía de tales derechos, sin sujetarlo o subordinarlo a los derechos económicos de las entidades prestadoras, sino al revés. Ahora, entrando de lleno en el texto, esta incompatibilidad irradia el articulado del anteproyecto, que constituye un diverso punto de partida para esta discusión. Por ello, es importante observar sus cláusulas a efectos de una aproximación más fiel a un Estado social que permita superar el problema de legitimidad hoy día existente en Chile. En lo sucesivo, comentaré específicamente la cláusula misma de Estado social y me dedicaré a profundizar
en dos ausencias que considero necesarias de observar para avanzar en su fortalecimiento de cara a la discusión del Consejo Constitucional. En primer lugar, es necesario proteger y fortalecer la cláusula de Estado social formulada por la Comisión Experta de cualquier enmienda que pueda ser regresiva en esta incompatibilidad que ya hemos señalado. En concordancia con las bases acordadas en el artículo 154 de la Constitución vigente, dicha redacción, tanto en el artículo primero, inciso segundo del anteproyecto, así como también en el artículo segundo, inciso segundo, no debieran verse modificados en lo sustantivo, porque cualquier modificación en un sentido distinto podría ser considerado o debiera ser considerado un retroceso. En segundo lugar, las ausencias que me gustaría indicar brevemente parten de la base de que el Estado social no es un principio inocuo, sino que es una fórmula que impregna todo el anteproyecto y no solamente una constitución, sino que además toda la futura institucionalidad que busque implementar la misma. Por ello, es necesario operativizarla, cuestión que no ocurrirá necesariamente en la constitución, la que no está llamada a resolver todos los aspectos de los diseños orgánicos de la institucionalidad, sino solamente habilitar una amplia deliberación legislativa y administrativa, para que sea en el diálogo político cotidiano la vía de resolver los desacuerdos entre la comunidad política. La situación hoy día es que contamos con una cultura jurídica que en los hechos, dependiente del cambio constitucional específico, se ha expresado en una limitación de la acción estatal. Y por lo mismo, incorporar normas que dejen una puerta abierta, no dejar puertas cerradas, sino que puertas abiertas, sin que exista necesariamente una única fórmula de diseño de un determinado servicio o área, permiten un avance democratizador de esta deliberación. Y esto lo puedo mencionar o dedicarme brevemente en dos áreas. En materia de derechos sociales, es importante afianzar el rol de supervigilancia y coordinación del Estado en la provisión de estos, además de la preponderancia de la satisfacción de dichos derechos por sobre otras garantías o intereses ideológicos. Así, una manera de expresar esto sería, por ejemplo, incorporando en el artículo 24 del anteproyecto un inciso adicional que afiance esta idea de supervigilancia y coordinación del Estado. Esto nos permitiría, por ejemplo, hacernos cargo de situaciones tales como la objeción institucional en materia de derechos sexuales y reproductivos o limitaciones a la provisión del lucro en cuanto al derecho a la educación, ambos productos de pronunciamientos del Tribunal Constitucional la última década. Por cierto, esto no significa necesariamente una limitación en la presencia de instituciones privadas, que formará parte de la deliberación legislativa futura, sino más bien consolidar una capacidad del Estado para fiscalizar adecuadamente la satisfacción de los derechos. Y por otro lado, permite colocar en una balanza los derechos de las personas por sobre los intereses ideológicos de las instituciones respectivas. Por último, conocida es la situación de que los derechos económicos en el anteproyecto tienen referencias similares al texto constitucional de 1980. En este sentido, las discusiones económicas, que son un terreno distinto respecto a las particularidades de la previsión de los derechos sociales, deberán partir de la premisa de un diseño constitucional que pondere equilibradamente la libertad económica de las personas con las vías de intervención del Estado en la economía. Estas modalidades de intervención son diversas: normas de libre competencia, fomento de iniciativa privada, participación en empresas públicas y, por cierto, la regulación en términos generales. Por ello, un ejercicio que deberá hacer el anteproyecto deberá ser, en este avance democratizador, reducir los quórums señalados en el artículo 19, numeral 31, respecto a las empresas públicas y esta exigencia de ley de quórum calificado. Y esta deberá reducirse en pos de una deliberación legislativa más amplia. Por otro lado, reconocer además la participación del Estado en la economía en términos generales, que no se limita a las empresas estatales. Y ahora bien, a modo de conclusión, el cambio constitucional encuentra una potencia relevante en la cláusula de Estado social, que, como dijimos, irradia todo el anteproyecto. Se debe advertir, finalizando esta presentación, que cualquier modificación que busque asimilar o compatibilizar el Estado social con el Estado subsidiario conciliado en Chile no es solamente un error jurídico, sino que sobre todo un error político, porque significa no hacerse cargo de la crisis política y social de las instituciones que hoy día nos tienen en este proceso precisamente. Para concluir, la discusión sobre el Estado social y el Estado subsidiario es una manifestación del claroscuro en que nos encontramos en Chile, y es importante concluir para finalizar que no puede perderse en definitiva que nos encontramos en un proceso de cambio constitucional que proviene de una crisis política y social en Chile y que los cambios constitucionales no pueden ser inocuos en este sentido. Muchas gracias. Te agradezco tu presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de esta nueva constitución. Muchísimas gracias. Gracias.